Hoy. A ver, ¿qué vamos a ver esta semana? Vamos a ver sector y trapecio circular. Ya ese es el tema de esta semana. Veamos ahora la parte motivacional de esta semana. ¿De qué se trata? Bueno, acá tienen una representación del planeta Tierra. Ustedes han hablado de la línea meridional. Esto en geometría, ¿listo? Esto, si lo representamos como una curva, vendría a ser una circunferencia. Y parte digamos, de una de las aplicaciones sería medir, pues, la distancia entre dos puntos en el mundo, ¿no? Ustedes saben que la Tierra no es plana, ¿no? La Tierra es, pues, es muy parecido a una bola, ¿ok? Entonces, para medir esas distancias, pues, como ustedes ven acá, desde el punto A, que está en Sudamérica, ¿no? Hasta un punto B, me parece que es Australia, esto de aquí, bueno, hasta otro continente, ¿no? Entonces necesitamos tratar de usar, en este caso, la idea de longitud de arco, ¿no? Que está relacionada a lo que viene a ser sector circular. ¿Ya? Sería una de las aplicaciones. Otra aplicación está dada en la estadística, tiene que ver con un diagrama circular, ¿no? Una torta, ¿no? Donde se coloca porcentajes a cada sector. ¿Ok? Eso sirve mucho para dar a conocer cómo se encuentran ciertas situaciones económicas, ¿no? O cualquiera que tiene que ver con estadística. Y bueno, acá tiene un auto con ruedas. Esta parte está ligada a lo que viene a ser ya un aspecto un poco particular a lo que viene a ser sector circular. Tiene que ver con número de vueltas de una rueda, ¿no? ¿Cuántas vueltas da una rueda? ¿No? Cuando recorre cierta trayectoria, no sé, de repente es rectilínea, ¿no? Tal vez es una superficie curva, ¿no? Eso es lo que vamos a ver también hoy, al menos en los últimos problemas. ¿Ok? Bien, los contenidos de esta clase son longitud de un sector circular, área de un sector circular, área de un trapecio circular, número de vueltas de una rueda sobre una superficie. Esos cuatro aspectos es lo que vamos a abarcar. Veamos, a ver, objetivos. Bueno, los objetivos al final de esta sesión, ¿no? Vamos a afinar un poco, ¿no? Algunos ya tienen ya conocimiento de todas estas cosas, pero la idea es que sepan manejar, al menos ya en un nivel ya que se espera que tengas al ingresar a San Marcos. A ver, al final de la sesión, el estudiante estará en condiciones de identificar un sector circular. ¿Ya? Eso es lo primero, lo básico, ¿no? Identificar un sector circular. Un trapecio circular, ¿no? Que es algo un poco más particular con respecto a los sectores circulares. Y articular los conocimientos adquiridos para que puedan ser capaces de resolver diversas situaciones que se les... Bueno, eso tiene que ver con los problemas que vamos a desarrollar y, bueno, si se ve algo en el contexto real, ¿no? La idea es que puedas identificar. ¿Ok? Bien, comencemos con la teoría entonces. ¿Qué es un sector circular? Ya, un sector circular es una parte o una porción de círculo, pero no es cualquier porción de círculo, es una porción de círculo delimitada por radio, ¿ya? Y un arco de circunferencia, ¿ya? Con esos dos elementos, ¿ok? Se puede definir lo que es un sector circular. A ver, por ejemplo, esto de acá que ustedes ven en celeste, ¿ok? Es un sector circular. Esta parte de acá son los radios, el radio de ese círculo, ¿no? Que también podrías llamar radio de sector circular, ¿ok? Y todo esto de acá vendría a ser su área. Ahí están los radios, los pueden visualizar. Hay un ángulo, ¿no? Es claro ver que ya tenemos un segmento, se puede definir un ángulo. Acá es importante que tu ángulo esté en radianes, ¿ok? Eso es lo que se necesita para hacer los cálculos. ¿Está bien? Los problemas te pueden presentar con ángulo en cualquier otro sistema. Por ejemplo, te pueden colocar en grados, te pueden colocar en grados centesimales, pero los cálculos se tienen que hacer en radianes. O sea, si tú lo encuentras en grados sexagesimales, lo que tienes que hacer es convertir a radianes. Si lo encuentras en grados centesimales, pues lo conviertes también en radianes. ¿Ok? Hay que llevarlo a radianes para que hagamos los cálculos para hallar las demás componentes del sector circular.
Bien, entonces, bueno, acá hay una restricción. Esto es básicamente para que se entienda de que ese sector circular es una parte del círculo, ¿ok? Si ese ángulo fuese 2π, sería todo el círculo. Ya, entonces, sería un poco raro hablar de sector circular, porque ya no es una parte, es el todo, ¿no? Y si el ángulo tomara cero, ¿no? Si el ángulo es cero, entonces no habría sector circular, porque prácticamente coincidirían estos dos radios, ¿no? No habría un sector circular, habría prácticamente un segmento, ¿no? Este radio estaría encima de este radio, ¿no? Si el ángulo fuese cero. Es por eso que el ángulo acá se está definiendo abierto en cero y abierto en 2, ¿no? Para dar una idea de que en sí una parte, una porción de un círculo, pero visto de esta forma, delimitado por radios y un arco de circunferencia. Ahí está, lo de rojo es el arco de circunferencia, ¿no? Bueno, el arco de circunferencia que se usa para delimitar nuestro sector circular que está todo eso. ¿Okay? Ya, luego hay ciertas fórmulas que vamos a ver. ¿Ya? Por ejemplo, claramente se ve que hay una relación entre los radios y el ángulo central aquí. ¿Ya? Este ángulo de acá se llama ángulo central, ¿ya? O ángulo del sector circular, que forma el sector circular, ¿no? Ya, la relación que hay entre la longitud de arco, esto de rojo, y el ángulo en radianes y radio del sector circular, es que, ahí dice longitud, L es la longitud del arco AB. Bueno, acá se tenía que entender que acá hay un arco, perdón, creo que procedí. Ya, hay un arco ahí, un arco AB. ¿Ok? Ya, a ver, voy a sacar un lápiz, que lo he dejado no activado, vamos a intentar sacarlo. Vamos a ponernos que salga rápido. Descarga, vamos a decir. Ya, entonces, tenemos ahí nuestra longitud de arco, la longitud de arco AB, ya que viene a ser todo esto de aquí. Se supone que acá debe ser, haber tomado el valor de A, por acá el valor de B. ¿Ok? Ahí está, ahí está. Tenemos los componentes, vamos a colocarlo por acá para que no fastidie. Ahora sí vamos a dibujar un poco. Ya se supone que este era el arco, es el punto A, y este de acá es el punto B. ¿Qué lo tienen que ver? Este de acá es el origen tornante. ¿Ok? Todo este arco se refiere a eso. Entonces la longitud de arco va a ser igual al ángulo, este ángulo que está acá, su medida en radianes por el radio. ¿Ya? Es conocido como la expresión LOR, ¿no? Si lo quieres relacionar con algo conocido, LOR. ¿Ok? Longitud de arco igual a ángulo por radio. ¿Ok? Ya, luego está pues aspecto. Ahora, si ese es el área del sector circular A o B, o sea, el área de todo ese sector circular, ¿ya? Hay un área y una región ahí que está delimitando los radios del arco. Se puede medir también mediante fórmulas. Esas fórmulas, bueno, las vamos a mencionar directamente, no las vamos a probar porque eso va a tomar un poco más de tiempo. ¿Ya? Entre ellas está esta de aquí, mitad del ángulo por radio al cuadrado. ¿Ya? Con esta fórmula hallas el área de ese sector circular. ¿Ok? Esa de ahí es la más conocida. Posiblemente es la que más vamos a usar. ¿Ya? Es preferente que trates de recordar esto. ¿Ya? Esto de acá, recordar siempre. ¿Ya? Importante. Ya, esta de aquí, mitad de la longitud de arco por el radio también es muy ligera, es muy buena, es fácil de recordar también. Entonces, esto de aquí también es, digamos, importante, ¿no? Al menos en ese sentido. Esta última como que se ve un poco feita, ¿no? Esa longitud de arco al cuadrado sobre 2t. ¿Ya? Esto, bueno, es raro usarlo, en ocasiones tal vez se puede usar, pero estas dos primeras sí son muy usadas. ¿Ya? Esta de acá es un poco raro usar. ¿Ya? Si es posible recordarlo, pues tratas de hacerlo, ¿no? Pero sobre todo estas dos son muy importantes porque hay una cantidad de problemas que trabajan mucho con estas formas, ¿ok? Ya, bueno. Luego vamos con el trapecio circular.
Ya, tú tienes un sector circular. Ya, para poder construir un trapecio circular tenemos que delimitar otro sector circular, pero dentro de este sector circular A o B. ¿Ya? ¿Cuál es el otro sector circular? Ah, pues este de acá, el sector circular CO. ¿Ya? Entonces, la región, ¿no? Que está dentro del sector circular AB y fuera del sector circular COD es una región, ¿no? Llamada trapecio circular. O sea, tú lo que ves acá está sombreado de, me parece, un poco, bueno, lo que está sombreado ya, pues de un color medio extraño, parecido a rojo, con una lila, no sé. ¿Ya? Esto de acá viene a ser el trapecio circular. ¿Ya? Está formado por arcos, ¿ok? Arcos de circunferencia y segmentos, ¿ya? Que segmentos CA y DB que son parte de un radio, ¿ya? De un radio, bueno, en este caso sería CA es parte del radio del sector circular A o B y DB también es parte del radio del sector circular A o B, ¿no? Es parte del radio. Ya, todo esto de acá es una región que vamos a usar también en algunos problemas. Ya, ahí lo importante es conocer la longitud de ese segmento, sea que es lo mismo que debe y la longitud de los arcos CD y el arco AB, ¿no? En este caso está sido nombrado como L minúscula, en este caso de CD es L minúscula, no vais a pensar que es IA, es una L minúscula, se nota muy bien, y esta otra que es pues un L mayúscula, ¿ok? A ver, lo corregimos por acá. Ah, es un L minúscula, y el otro sí se ve como un L mayúscula, ¿ok? Ya, entonces el área de ese trapecio circular va a ser igual a ver, va a ser igual a la suma de los arcos, ¿ya? Tú sumas estos arcos, los divides entre 2 y lo multiplicas por él. Ahí está. Sumas los arcos, divides entre 2 y multiplicas por él, ¿no? Notarás que esta fórmula de área es muy parecida a la de un trapecio de bases paralelas, ¿no? El área del trapecio, cuando viste el curso de geometría en un colegio, es muy parecido, ¿no? Se me suma de las bases por la altura, ¿ok? Ya, entonces ahí tenemos ya el trapecio circular. Vamos a ver qué más tenemos. Ahí, borrar todo eso. Ya está, borramos. Número de vueltas. Ya. Esta parte del número de vueltas es importante para resolver, digamos, los últimos problemas. ¿Ya? Acá tenemos una rueda que toca o tiene un punto de contacto con la superficie solamente en el punto A. ¿Ok? Una rueda toca, digamos, tangencialmente a la superficie en solamente un punto. ¿Ok? Y va rodando en esta dirección, ¿no? Va rodando hasta llegar al punto B. ¿Ok? Y acá la pregunta sería ahí, ¿cuántas vueltas dio esa rueda para desplazarse desde el punto A hasta el punto B? ¿Ya? Entonces aquí lo importante es saber diferenciar las variables. Acá es importante ver que el centro de la rueda, o sea, este punto, tiene un recorrido. Cuando se desplace a través de esta superficie curvilínea, porque no es rectilínea, es una superficie aleatoria, ¿no? ¿Okay? Es un poco general. Entonces, el centro de la rueda, su desplazamiento va a ser siempre a una altura con respecto al suelo, que es esto de aquí, que está punteado de negro, pero que lo estoy volviendo a puntear de rojo. ¿Ya? Ese es el recorrido del centro de la rueda. ¿Okay? Ese es un elemento importante que se debe tomar en cuenta cuando usemos la fórmula del número de vueltas. ¿Okay? Esa es la longitud recorrida por el centro. ¿Okay? Ya, entonces, ¿qué te dice la fórmula? La fórmula te dice que el número de vueltas de esa rueda es igual a la longitud recorrida por el centro, o sea, por esta línea de rojito. Hay que hallar su longitud y dividirla entre 2pi veces el radio. O sea, 2pi veces el radio de esa rueda. ¿Okay? Hay que hacer esa división para saber cuántas vueltas dio. ¿Está bien? Eso es lo que se debe hacer para encontrar el número de vueltas. Ahora, se habrán dado cuenta que 2πr, ¿no? Es la longitud de la circunferencia de esa rueda, ¿no? 2πr. Es como usar LOR, ¿no? 2pi es una vuelta y r es su radio. Es la longitud de la circunferencia. ¿Sí? Ahora vamos a aclarar un poquito. Recuerdan esta fórmula, el LOR. Entonces, se supone que voy a tomar todo el ángulo para ver
cuánto es una vuelta en la rueda, ¿no? Si tomas todo el ángulo, entonces el ángulo sería, bueno, en radianes sería 2 pi. ¿Ya? Entonces la longitud de la circunferencia de la rueda sería 2 pi. ¿Ya? Entonces eso, lo que está en el denominador, es justamente la longitud de la circunferencia de la rueda. ¿Ya? Entonces, para hallar el número de vueltas hay que dividir la longitud recorrida por el centro entre la longitud recorrida por, por la longitud de la circunferencia de la rueda, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Ya, luego de ahí tengo ya el número de vueltas que está definido de esa forma. Ya, por acá hay, bueno, algunos detalles que hemos estado hablando ya. Este NB, recuerda, es número de vueltas, ¿ok? Número de vueltas que da de la rueda al desplazarse desde A hacia B. LC, longitud recorrida por el centro de la rueda, y R, radio de la rueda, ¿no? Esto es lo que estamos hablando hace un Y listo. Creo que ya vamos a comenzar a resolver los problemas. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, bien. Entonces comencemos. Comenzamos con el primer problema. A ver, ¿qué indica el primer problema? A ver, ¿qué dice el primer problema? Problema 1. Dice, la figura representa la parte superior de las dos porciones de piso. ¿Cuál es la figura? ¿No? Por acá. Ah, esta figura. Ya. La figura representa la parte superior de las dos porciones de piso. La parte superior. Bueno, será viéndola desde arriba, ¿no? Viéndola desde arriba se ve, pues, una pizza se vería más o menos de esta forma. ¿Ya? Hay dos porciones de pizza, ¿no? Ah, entonces hay una porción que es de la forma de un sector circular y otra porción que es de la forma de un trapecio circular. ¿Ya? A ver, que le corresponde a comer a Lucía y a Jimena. Respectivamente. Una porción en forma del sector circular A o B y la otra porción en forma del trapecio circular ABS. Ah, ya, pues ahí está indicando qué es lo que va a corresponderle comer a esta señorita, ¿no? A Lucía le va a corresponder la parte que representa el sector circular A o B, ¿no? La parte de la pizza está representada por el sector circular A o B. Acá es lo que va a comer Lucía. ¿Ya? Y esta otra parte que representa el trapecio circular ABS es lo que va a consumir Jimena. Ahora, si las áreas de dichas porciones se denotan por S1 unidades cuadradas y S2 unidades cuadradas, bueno, ahí están, ¿no? Ahí están denotadas. Y se sabe que OA es igual a AC. Estos dos son iguales, ¿no? OA y AC. Podríamos anotar así, ¿no? Bueno, dos rayitas podemos colocar acá y dos rayitas. ¿No? Determine S1 sobre S2. O la razón entre S1 y S2. Ya. A ver. Bueno, ahí hay claves, ¿no? Ahí están las claves. Ya ves. La solución. Bueno, podríamos llenar datos a esto, ¿no? Más o menos para encontrar una relación. Podríamos darle un ángulo aquí, ¿no? Ya dado que no vemos un ángulo, le damos un nombre. El ángulo θ en radianes podríamos llamarlo, ¿no? Y por acá, en la parte donde son iguales, que son OA y AC, le podríamos llamar R y R, ¿no? R que es el radio de OA, pero por condición de problema también es igual a AC, ¿no? Podríamos hacer algo así, ¿no? Como llenando datos y ver qué relación tiene con respecto a S1 y S2. ¿Ya? Entonces ahí como ven, tiene el sector circular, ya está nombrado, ¿no? El ángulo central como θ radianes, ¿no? Lo hemos colocado en una variable. Nombramos OAR, eso significa que AC también es R. Bueno, esto de acá era ya parte del enunciado, ¿no? El enunciado se había llamado sector circular A o B, S1, y el trapecio S2. Ahora, lo que podríamos hacer ahí es calcular el área del sector circular A o B, ¿no? Por la primera fórmula, recuerden, el área del sector circular A o B sería igual a la mitad del ángulo por su radio al cuadrado. Esa es la primera fórmula del área de un sector circular. Ahí está. ¿Lo ven? Mitad del ángulo por su radio al cuadrado. Ese sería el área de ese sector circular. ¿Ya?
Luego, lo que podríamos hacer es hallar el área del sector circular COD, ¿no? Podríamos hallar el área del sector circular COD. Pero el área del sector circular COD, ¿a qué es igual? Se dan cuenta que el área del sector circular, o sea, de todo esto, también es igual a la suma del área de A o B con la del trapecio, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? O sea, el área del sector circular COD, o sea, todo esto de aquí, es la suma de las áreas de estas regiones que miden S1, que es el sector circular AB, con la del trapecio circular ABS, ¿sí? Que es S2, ¿no? O sea, podríamos decir que el área del sector circular COD es igual a S1 más S2. Ya, encontramos esa relación. Ahora, ¿por qué escribimos esto? Porque el área del sector circular COD lo podemos hallar. El área del sector circular COD, aquí es igual. Pues podríamos usar la fórmula de área de un sector circular. La primera fórmula, que es igual a la mitad, ¿no? Del ángulo. Fíjate que el ángulo del sector circular COD es teta. Teta por su radio. ¿Su radio del sector circular COD cuánto es? ¿Cuánto es el radio del sector circular COD? Chicos, el radio del sector circular COD 2R, ¿cierto? 2R. Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahí es multiplicarlo por su radio y elevarlo al cuadrado, ¿no? Porque acá, recuerden, el radio del sector circular es esto. Es decir, y ya está. Ya tenemos entonces algo que podríamos usar. Fíjense que el área del sector circular COD es S1 más S2, ¿no? Por la figura y por la fórmula de área de un sector circular, la podemos escribir como la mitad del ángulo por su radio. Recuerda, el radio del sector circular es COD es 2R al cuadrado, ¿no? Ahí. Entonces, como estos son iguales, ¿no? Se supone que S1 más S2 debe ser igual a la mitad del ángulo por 2R al cuadrado. ¿Ok? Listo. Entonces, tendríamos esta relación. ¿Ya? Ahí tenemos esa relación. Ya, luego lo que podríamos hacer es reemplazar aquí este tipo. Ya sabemos que vale todo esto de aquí. Aquí. ¿Ok? Reemplazamos su valor. A ver, si lo reemplazamos, entonces se vería de esta forma, ¿no? Noten, S1 es mitad del ángulo por radio al cuadrado. Estamos reemplazándolo en esta expresión. Se reemplaza. Ya, entonces podríamos tener S2. ¿Cómo obtienes S2? Ah, bueno, despejando, ¿no? Este tipo tendría que ir a restar el otro lado, ¿no? Nota que esto de aquí es, ya elevando al cuadrado, sería 4R cuadrado, ¿no? 4R cuadrado. Elevas al cuadrado. Entonces acá tienes 4R cuadrado teta medio. Y este es teta R cuadrado medio, ¿no? Entonces, no es difícil pues calcular eso, ¿no? Aquí tienes, a ver, 4 teta R cuadrado medio menos este de acá que pasa al otro lado a restar. ¿Okay? Este tipo de acá va a pasar al otro lado a restar, ¿no? Entonces te quedaría pues teta R cuadrado medios, resta, bueno, son homogéneas, te va a quedar 3 teta R cuadrado medio. Ya está. Ya, a ver qué más tienes. Bueno, acá creo que va a salir encima. Ahí salió, ¿no? La parte negra creo que se ve un poco. ¿No? Pero la idea es hacer eso, ¿no? Pasar ese tipo al otro lado y operar. ¿Ya? Al final tienes S2 y de ahí haces ya lo que te están pidiendo. ¿Ya? Lo que te piden es hallar la razón. Fíjate, te están pidiendo esto de acá. ¿Ya? S1 y S2. Y ya tú ya tienes S1, ¿no? Tienes S1 que es de esta forma y S2 que es esto. Entonces lo que tendrías que hacer es construir la razón. Construyes la razón y reemplazas, ¿no? S1 es un medio teta R cuadrado y S2 es 3 teta R cuadrado. ¿Ya? De ahí simplemente vas a cancelar, ¿no?
esto con esto, ¿no? Y esto con esto. Imagínate que un tercio. Y listo. Eso sería la B. Bien, Valentín. Eso es lo que es. Una pregunta aquí, una duda, chicos. A ver, está todo ok, ¿no? Ya, vamos a ver. Así vamos a ver adelante cómo está viendo acá. Pero esto. Ah, el problema 2 tenemos aquí, ¿no? A ver, dice, Ethel, para celebrar su fiesta de cumpleaños, elige una torta circular de 50 centímetros de diámetro e invita a muchos amigos. El número de invitados asciende a 35 personas. Entre estos, se reparte la torta equitativamente. Si Ethel desea comprar cajitas para repartir la torta a sus invitados, ¿cuánto de área ocupa la base de cada una de estas secciones? Ya, la torta es circular, ¿no? 50 centímetros de diámetro. El número de invitados son 35 personas. O sea, la torta lo va a tener que dividir en 35 partes iguales, ¿no? Porque acá dice que el reparto es equitativo. Ya, entonces, ahí básicamente lo que va a suceder es que necesitamos dividir el ángulo que representa la torta, que son 360 grados, ¿no? Que es una vuelta, ¿no? En 35 partes, ¿no? Hay que dividir el ángulo central, ¿ya? 360 grados entre 35 personas, ¿no? Si fuesen dos personas, dividiríamos pues el ángulo 360 grados entre dos. Si fuesen dos personas, eso diría 180, 180, sería la mitad, ¿no? La mitad de la torta. Si fuesen tres personas, habría que dividirlo pues 360 entre 3. Eso daría 120 grados, ¿no? Para cada uno. Vamos a, digamos, a representar, ¿no? Digamos la idea para dividir en partes iguales. A ver, si fuese tres personas, ya, digamos que la torta, pues todo esto de acá, vamos a poner la torta esta de aquí, hay que dividirlo en tres partes iguales. Pero dividirlo en tres partes iguales, ¿qué significa? Dividirlo en tres partes iguales significa, pues, dividir el ángulo central, ¿no? El ángulo, bueno, de la circunferencia, el ángulo de todo el arco de circunferencia, en tres partes iguales. ¿Ya? O sea, el ángulo de 360 lo vas a tener que dividir, pues, entre 3, ¿no? 360 entre 3. Eso da 120, ¿no? 120 grados por acá, ¿no? 120 grados por aquí, 120 grados por acá. Pero ese es en el caso que fuesen tres personas. En nuestro caso tenemos 35 personas. Entonces el ángulo central tienes que dividirlo entre 35. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí más o menos tenemos una idea de lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y luego vemos qué área va a ocupar pues la base de cada una de estas porciones. Como la base de cada torta es prácticamente un sector circular, ¿no? Entonces tenemos que hallar el área de un sector circular, ¿ya? Pero en el caso de que tengamos el reparto para 35 personas, ¿no? Ya, esto de acá solo es un ejemplo, ¿ya? No es parte del problema, solo es un ejemplo de lo que vamos a hacer para resolver. ¿Sí? Ya, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Ya a partir de la información, ¿no? Ahí está, esto de acá es la torta. Ya es una torta, me parece que es rosada, ¿no? Con un borde amarillo. Ya, ahí se ve el centro, ¿no? El centro. Ahí está un radio, ahí está otro radio. Se supone que esta porción de aquí, esa porción de torta debe ser la 35ª parte de la torta, ¿no? Hay otra porción ahí, y así, ¿no? Vamos a hacer un reparto equitativo. Ahora, aquí, como les dije,
el ángulo central, ¿ya? El ángulo de toda la torta o de toda la circunferencia ha sido dividido en 35 partes. ¿Sí se ve, no? Ya, acá estamos en nuestro caso, ¿no? A ver, vamos a detallar eso un poquito. Ya, como las personas son 35, ¿ya? Como son 35 personas las que voy a dar la torta, ¿no? Entonces lo que se hace es dividir el ángulo de toda esa circunferencia, que es equivalente a 360 grados, entre 35. Eso sería la. Ahora, pues, ¿por qué esta dice 2pi radianes sobre 35? Ah, porque está en radianes, ¿no? Ese 360 grados en radianes es 2pi, ¿no? 2pi sobre 35. Sería el ángulo central de cada sector circular. ¿Ok? Ya. Eso, por eso está colocado. Luego, el radio es 25, básicamente porque aquí en el enunciado nos dicen que el diámetro de esa torta es 50. Si el diámetro de esa torta circular es 50, significa que el radio, pues, es la mitad, pues, ¿no? 25. ¿Ok? Esos son datos que hemos obtenido. Y son datos suficientes para poder hallar el área del sector circular, que es justamente la base de cada una de las porciones que se han repartido equitativamente. ¿Okay? Ya, entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de, la primera fórmula me parece, del área de un sector circular. ¿Está bien? Ya, entonces, ¿no? Bueno, notemos que esta es un sector circular, ¿no? Que va a recibir cada invitado. Bueno, acá está pues lo que estamos concluyendo ya prácticamente, ¿no? Y aplicamos la fórmula de área, ¿no? El área del sector circular va a ser pues mitad del ángulo que es 2pi sobre 35 por su radio al cuadrado, por 25 al cuadrado. ¿Okay? Acá solamente vamos a operar y nos va a quedar pues 125 pi. ¿Okay? Ya esta parte solo es cálculo, no creo que tenga complicación. Por acá sí vamos a cancelar acá. Este 25 al cuadrado puede escribir como 25 por 25. ¿Ya? Entonces acá puedes sacar quinta, 7, y quinta acá, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? 5 por 25 es 125 y abajo te quedó 5. Y el pi, ¿no? Ya. Listo. Este sería entonces el problema 2, ¿no? Sería... Listo, chicos. ¿Alguna duda ahí en este problema? ¿Diferencia? ¿Todo bien? Listo. Ya, a ver, vamos al siguiente problema. A ver, vamos directamente al siguiente problema. Vamos a cerrar esto. Ya está, fue. Problema 3, entonces. A ver, dice, en la figura se representa la vista superior de una pizza hawaiana. ¿Sí? Otra vez pizza, ¿no? El constructor estaba con hambre, creo. Ya, a ver. Si mi amigo Mario toma la tajada que corresponde al sector circular A o B, pero ¿dónde está la figura? Vamos a ver una figura acá. Ah, aquí está la figura. A ver, si mi amigo Mario toma la tajada que corresponde al sector circular A o B. Ah, esta parte de aquí, ¿no? Va a tomar esta tajada, cuya área es de 40 pi centímetros cuadrados. Un dato es su área, ¿no? Está dando su área del sector circular. Ya. Y AC, bueno, acá debe decir arco AC, no está en la anotación de campo, es el arco AC, ¿no? Es un arco, no es un segmento. El arco AC mide 2 pi tercios, este arco mide 2 pi tercios. Determina la medida del diámetro de dicha pizza. Ah, el diámetro. ¿Cuánto es su diámetro? Ya, bueno, la pregunta es clara, ¿no? Nos han dado varios datos, esos datos nos deben proporcionar alguna información sobre el radio, ¿ya? Sobre el radio de este
de esta circunferencia en sí. Ya, entonces veamos qué es lo que obtenemos. A ver. Ya, bueno, acá vamos a denotar a R como el radio, ya, el radio de la circunferencia, ya sin notación. Y el diámetro, bueno, obviamente tiene que ser el doble, ¿no? Esto es justamente lo que estás pidiendo. Tú hayas el radio, hayas el diámetro. ¿Ok? Solo lo multiplicamos por 2. A ver. Bueno, este de acá es dato del problema, ¿no? Será sacado del enunciado. Esto de aquí. ¿Sí? Esto de ahí. Y esto otro de acá. Área del sector circular ahora. Que también es dato del problema, ¿no? Aquí está aquí arriba. ¿Ya? Eso es lo que se está sustrayendo del enunciado. Ya, ahora vamos a traducir un poco, pues, ¿no? ¿Qué tal si usamos el radio, ya? Nota que OC es R, ¿no? Porque así lo han denotado. R, ¿no? Por aquí, bueno, también sería R, ¿no? Ya. Entonces podríamos calcular el área del sector circular A o B en términos de su radio, el radio que aparece aquí, y el ángulo en radianes, el ángulo central en radianes, que es 4 teta radianes, ¿no? Podríamos formar una ecuación, ¿no? Si reemplazamos acá en el área del sector circular A o B. Usando de manera particular la primera fórmula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la primera fórmula habla del ángulo central, que es lo que tenemos, que es 4 teta, y el radio. Ya, entonces, a ver, ¿qué pasaría? Ya, tendríamos esto de aquí, ¿no? 40 pi, ¿por qué? Ah, porque ese era dato, ¿no? 40 pi debe ser igual al área supercircular AB. Pero el área supercircular AB, que era mitad del ángulo, ahí está, mitad del ángulo, teta, por su radio al cuadrado, por r cuadrado. ¿Okay? Esto de acá simplemente es parte de la fórmula de área de un sector circular, la primera versión, ¿no? La primera fórmula. Ya, ¿y lo otro qué es? Ah, la otro vendría a ser, a ver, que era 20 pi. A 20 pi es cuando simplificas nada más ahí. ¿O por qué? Ah, pues porque, bueno, acá podría sacar mitad, ¿no? Sacas mitad aquí de 2, 1, mitad de 4, 2, ¿no? Y luego sacas mitad de 2, 1, y mitad acá de 40, 20. ¿No? Te queda 20 pi, acá no ha quedado 1, 1 por 1, 1, 1 por r cuadrado, y el teta, ¿no? 20 es igual a teta por r. ¿Ok? De ahí viene. Ya, tenemos esta ecuación entonces. Y bueno, lo siguiente sería usar la otra expresión, o sea, esto de aquí, a ver qué tipo de información nos da. Esto es el arco AC, ¿no? Y la longitud de arco, recuerdan, es igual al ángulo por el radio, ¿sí? ¿Recuerdan? La fórmula LOR, ¿sí? Esta longitud de arco, ¿no? Era igual al ángulo θ por su radio. ¿No? Pero esa longitud de arco me dicen que es 2 pi tercios. Entonces ahí se va a obtener la otra relación. 2 pi tercios es igual a θ por radio. Ya está. A ver, debe estar acá. Ahí está. ¿Sí lo ven? Longitud de arco, 2 pi tercios, es igual al ángulo por radio. ¿No? Solo se ha reemplazado ya. La expresión aquí arriba. Ya, se estuvo. Ya. Ahora, de estas dos ecuaciones, fíjate, tú podrías hallar R ya. ¿Por qué? Ah, porque fíjate, de esta expresión, ya tú lo puedes escribir así. 20 pi igual a teta R por R. ¿No? Esa expresión de aquí. Todo esto de aquí me refiero. ¿Sí? Todo eso de ahí. ¿Esto no? Ya, pero luego ¿qué? Luego te das cuenta que esto de aquí, esto de aquí, y es igual a 2 pi tercios. Ah, entonces tú podrías escribir esta ecuación de esta forma. 20 pi igual a 2 pi tercios por R. ¿Ya qué va a pasar ahí? Ah, pues puedes simplificar, ¿no? Los pi se van a cancelar, sacas mitad aquí de 2, 1, mitad de 20, 10, y el R, pues, perdón, el 3 pasa a multiplicar aquí, ¿no? El 3 divide acá, multiplica acá, sí, sí. Y ya está. Si tú tienes que R es 30, ¿cuál es el diámetro de la pizza hawaiana? Los chicos, 60, ¿sí? Excelente, ya está, entonces lo tenemos. Bueno, la idea puede estar algo parecido, ¿no? O tal vez directo, ¿no? Directo. Sería 30 y bueno, la medida, pues, el diámetro de la pizza sería
Estuvo, ¿no? 60, 60. Bien, Mauricio. Ya. Bien, ¿alguna pregunta aquí? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Ya, ok. Vamos al programa 4. Vamos al programa 4. Borrar esto. A ver, el señor Campo Verde se quiere construir y cercar un campo que tiene la forma de un sector circular con un alambre de 200 metros de longitud. Determina la medida del radio de dicho sector si se desea obtener la máxima área posible. En un campo forma de sector circular con un alambre de 200 metros de longitud. Quiere cercar ese sector circular, ¿no? Con este alambre de 200 metros de longitud. Pero para cercar ese sector circular, tiene que saber cuánto es el perímetro, ¿no? Ah, pero su perímetro debe ser igual a 200 metros, ¿no? ¿No? Porque si va a usar solamente 200 metros de alambre, entonces el perímetro del sector circular debería ser 200 metros. Ya, se ve, ¿no? O sea, imaginemos que esto de acá sea el terreno del señor Campo Verde. Ya, es un sector circular. ¿Ya? Entonces, obviamente, como es un sector circular, debe tener estos elementos, radio y un arco, ¿no? Cuya longitud lo vamos a llamar L, ¿no? Si quiero acercar ese terreno, entonces, y lo voy a acercar con un alambre de 200 metros de longitud, entonces el perímetro de ese sector circular, ¿no? Debe ser 200 metros. Bueno, también el perímetro lo puedo escribir como 2R más L. Se puede escribir así también. O sea, 2R más L también es 200 metros. ¿Ya? Esa es la información que está, pues, implícita ahí, ¿no? Ya, ¿qué es lo que nos pide? Determine la medida del radio de dicho sector si se desea obtener la máxima área posible. O sea, si su perímetro de ese sector circular es 200, ¿no? Tenemos que hallar el radio. Radio si su área de ese sector circular es máxima. Ya. ¿Qué hacemos? A ver, ordenar ideas. A ver, recuerden que el objetivo es hallar el radio, ¿ya? Pero bajo una condición. Si el área, ¿ya? El área de ese sector circular es máxima. ¿Ya? Bajo esa condición vamos a hallar el radio. A ver, bueno, están las claves. Vamos a ver la solución. A ver, a partir de la información dada, tienen la siguiente representación gráfica que nos ayudará a resolver la siguiente. La representación debe ser un sector circular. ¿Ves? Es el mismo, ¿no? Que dibujé, solo que se ve más bonito. Más derechito todavía. Ya, ahí están los radios. Bueno, los radios apenas se ven, pero bueno, son radios, ¿ah? Hay un radio, otro radio. De repente, aclaramos un poco más. Este es un radio, radio. Y acá, la longitud de arco que lo han llamado E. Luego, ¿qué va a pasar? P es perímetro y A. Bueno, acá está denotando variables, ¿ah? El P, que también lo hemos usado arriba, P, lo hemos llamado perímetro de ese sector circular. Y A es el área de ese sector circular. ¿Ok? Así lo están denotando. Ya. Luego, aquí está pues la relación que les estaba mencionando. El perímetro de este sector circular va a ser la suma de las longitudes del contorno. ¿Ok? O sea, R más R más L, ¿no? Es la longitud del contorno de la región. 2R más L. ¿Qué más tenemos? Entonces, acá lo despejan. El L lo despeja. Ya, ¿por qué va a despejar el L?
Eso tiene que ver con el área. Recuerden que la condición para hallar el radio de ese campo que tiene formas de sector circular es que el área sea máxima. ¿Ya? Y esta despeje nos va a ayudar un poco. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver adelante. Ahí está. Ahí lo ven, ¿no? El área sector circular se puede escribir como la mitad de longitud de arco por el radio. ¿Ok? Esa es la segunda versión. La segunda versión de la fórmula del área de un sector circular. ¿Ya? No usamos la primera porque el ángulo no está como dato. Lo que están como datos son la longitud del arco y el radio. ¿Okay? Esos están como datos, digamos, al menos cuando se habló del perímetro. ¿Está bien? Ya, ahora, en el perímetro, tú podrías haber despejado L o R, cualquiera de los dos. Pero en este caso despejan L en función de R. Date cuenta que L va a ser 200 menos R. Básicamente porque ese P es 200, ¿no? Recuerden que el perímetro en el enunciado era el equivalente a la longitud del alambre, ¿no? Porque con esa longitud iban a acercar todo el sector circular. O sea, este P es 200. ¿Ya? Ese P es 200. ¿No? Y ahí despejando L, que sería 200, ese 2R pasa a restar 200 menos R. ¿Ok? Por eso es que tienen esta expresión, 200 menos R. Ya, esta forma que tienes de L, lo vas a reemplazar aquí. ¿Ya? Ahora, ¿para qué? Para que tengas una expresión que depende de R. Y esa expresión, que es el área del sector circular, lo vamos a optimizar. Vamos a tratar de hallar su máximo valor. ¿Ok? Ya, pero eso lo vas a ver más adelante. Ya, lo vamos a ver más adelante poco a poco. ¿Ya? Lo reemplaza. A ver, tendríamos esto de aquí. Ahí está. Está reemplazado el valor de L, que es 200 menos R. ¿Ya? Y acá, date cuenta qué es lo que va a suceder cuando distribuyas R a cada uno de los componentes. O sea, R multiplicado 200 y R a menos R. Y el 1 medio también, ¿no? ¿Qué tipo de expresión tienes? Chicos, ¿qué tipo de expresión es? Entonces, el álgebra, cuando distribuyes todo, una cuadrática, ¿no? Ya, entonces lo que ocurre es que las cuadráticas, ¿ya? Las cuadráticas, al menos de manera gráfica, se ven como parábolas. Las parábolas son como unas especies de B, ¿no? B suaves, ¿no? Unas B, ¿ya? Entonces, cuando son expresiones de esta forma, la parábola podría ser tal vez así, ¿ya? Una parábola que se abre hacia abajo o una parábola que se abre hacia arriba, ¿ya? Si se abre hacia abajo, tiene un punto máximo, que vendría a estar dado por este. Y si se abre hacia arriba, entonces tiene un punto mínimo. ¿Ok? Ya, esa es la idea geométrica, al menos de cuando tengas cuadráticos. ¿Ok? Ya, eso de negativo positivo tiene que ver ya con el coeficiente. ¿Ya? O sea, digamos que tienes una cuadrática de esta forma, ¿ya? Una función cuadrática. A, digamos, ax cuadrado más bx más c. ¿Ok? Se abre hacia abajo si el a es negativo. ¿Ya? Si este coeficiente a es negativo. Y se abre hacia arriba si el a es positivo. ¿Ok? Esas son las caracterizaciones. ¿Ya? Ahora, no se vayan a asustar, ¿ah? No significa que tengan que manejar todo eso. Lo que estoy tratando de justificar es la idea de que esta expresión, cada vez que veas cuadrática, ¿ok? Puedes hallar un máximo o tal vez un mínimo. ¿Ya? O sea, no es que no se pueda. O sea, las cuadráticas ya están predispuestas a hallar ese tipo de valores. ¿Ok? Ya, esa es la idea. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es ordenar un poco esta expresión, lo distribuimos. Bueno, acá lo que se ha hecho es completar cuadrados también, ¿no? Sería muy diferente, pero ya bueno. Ya, entonces acá, date cuenta que si distribuyes un medio, va a multiplicar 200, sería 100, ¿no? Ya, el 1 medio multiplica a menos R, te va a quedar R, y luego por R. Ya, ese R se va a distribuir, te va a quedar 100R, aquí está. ¿Lo ven? Y R por R es R cuadrado, ¿no? Con menos sería menos R cuadrado que ¿está bien? Ya, ahora cuando tienes cuadráticas, lo que se va a usar
es el método de computación de cuadrados. Ese método de computación de cuadrados te va a permitir identificar el máximo o el mínimo, si es que lo hay, ¿ya? De manera sencilla. A ver, ¿en qué consiste ese método de computación de cuadrados? Bueno, a ver, ese método es muy sencillo, en realidad tiene que ver con el binomio al cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes esto de acá, x cuadrado más 2x. ¿Quién completa cuadrados estos dos? El que completa cuadrados a estos dos va a ser el más 1. ¿Ok? ¿Por qué más 1? Ah, porque toda esta expresión se escribiría como x más 1 al cuadrado. ¿Se ve, no? ¿Sí? ¿Se ven, chicos? Le agregué 1 y está completado cuadrados. O sea, x más 1 al cuadrado que es igual. X cuadrado más x todo esto. Ya, a ver, uno más tranca. Ya no con 2. A ver, ¿qué pasaría si ahora este fuese 13? Vamos a colocar 3. ¿Quién completa cuadrados estos dos? ¿Qué término debería colocar acá? Los chicos, ¿un tranca con 3? La 3 medios, ¿qué? ¿Solo 3 medios? 3 medios al cuadrado, ¿cierto? ¿Se ve o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si coloco 3 medios al cuadrado, entonces toda esa expresión sería x más 3 medios elevado al cuadrado. Ahí está. Ya, entonces, creo que ya se dieron cuenta, mira, ya, una última vez ya para finalizar la idea. A ver, vamos a colocar aquí un elemento. Le vamos a colocar 5, ¿no? 5x. Ya. ¿Quién completa el cuadrado esos dos? O sea, sería 5 medios al cuadrado, ¿no? Ya. ¿Para qué? Para que toda la expresión se pueda escribir así. X más 5 medios al cuadrado. Ya. No, se está completando el cuadrado, porque antes no era un cuadrado perfecto, pero ya agregando 5 medios al cuadrado, ya se completa. Ahora, ¿por qué? Siempre cuando tengas acá cualquier número, cualquier coeficiente, fíjate, vamos a colocarle ahora ya en la generalización. Ponte que sea un A, ahí no necesariamente ya un número que tú conozcas, ¿no? Que sea un A en esta parte. El que va a completar a cuadrados esta expresión va a ser la mitad de ese coeficiente elevado al cuadrado. Siempre es así, ¿no? Cosa que el binomio al cuadrado o el cuadrado perfecto va a ser x más a medio al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto de acá es una herramienta para poder encontrar ese valor. ¿Está bien? Ya, entonces eso es lo que se ha hecho acá primero. Fíjense, acá tienes 100r menos r cuadrado. Lo que se hizo primero es factorizar ese signo menos. Ya, es importante que si hay un signo menos adelante lo factorice. Ya, es por eso que queda, de esta parte quedaría así, ¿no? A ver si detallamos. Si tenemos a, que era 100r menos r cuadrado, pues lo primero que hago es factorizar menos, que sería r cuadrado menos 100r. Ya, que es justamente lo que apareció acá. Ya, luego lo que hago es completar cuadrados por aquí, ¿no? ¿Cómo completo cuadrados? Ah, por lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué hago? Ah, este R es como el X que he colocado aquí. ¿Qué hago? Este 100 lo divido entre 2, sería 50, y lo elevo al cuadrado. Ahí. Ya, ahora, yo he agregado 50 al cuadrado. O sea, la idea es que el valor de A no cambie. Si yo agrego más 50 al cuadrado, lo justo para que se mantenga en equilibrio la expresión sería que reste también 50 al cuadrado, ¿no? Cosa que la expresión ya no queda alterada, pues, ¿no? Por el más 50 al cuadrado que estoy sumando.
¿Ya? Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de que solamente complete cuadrado esta parte. ¿Ya? Esa parte de ahí va a ser igual entonces a R menos 50 al cuadrado. ¿Ok? Y bueno, por acá ya lo bajas en menos 50 al cuadrado, que equilibraba todo el asunto, ¿no? De nuestras operaciones. ¿Ok? Eso es lo que se hizo acá arriba. Ya, creo que está exactamente igual. Y de acá se comenzó a operar, pues, ¿no? Acá 50 al cuadrado es 2500, ¿no? No es difícil tener ese valor. Y bueno, tienes ahí menos, menos 50 al cuadrado, que está igualito acá arriba, ¿no? ¿Ok? Todo esto de acá vendría a ser el A en sí, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Entonces, bueno, ¿qué más hizo? Ese signo menos se va a distribuir. Si distribuye ese signo menos, ya vas a tener ahora esta expresión. Ahora, ¿por qué tienes esa expresión? Ahora, esto acá lo voy a borrar, ¿está bien? Es lo mismo que está acá arriba, solo que está, bueno, he explicado un poco mejor, ¿no? Ya. Ese signo menos que estaba acá se multiplica. Menos por menos acá sería más, 2500. Menos por todo esto sería menos por R menos 50 al cuadrado, ¿no? Que es igual. Ya, y acá viene, digamos, la parte, digamos, que tendríamos que hacer para que el área sea más. Ya, tú sabes que A es el área del sector circular. Para que esta expresión A sea máxima, ¿qué es lo que te conviene aquí? Fíjate, 2500 no va a cambiar porque no depende de ninguna variable. Lo que depende de alguna variable es esto de aquí, ¿no? Es todo esto de acá. Eso depende de R, ¿no? Pero nota que acá hay una operación de resta también. Hay una operación de resta. O sea, esta expresión que está aquí, le está, bueno, que está al cuadrado. Si está al cuadrado es como si fuese un positivo, ¿no? O tal vez podría ser cero. Entonces, si hay una resta, significa que a este le quita. A 2500 le va a quitar. Pero para que A sea máximo, a ti no te conviene que le quite. Porque si le quita algo, se va a hacer más pequeño el valor de A. Si no te conviene que le quite bueno, esta expresión a 2500 para que el A sea el más grande posible, ¿qué te convendría que sea esta expresión? ¿Qué valor te conviene que tome R menos 50 al cuadrado? Los chicos, cero, excelente, Ryan, Valencia. Muy bien. Claro, pues no. Un número al cuadrado puede ser positivo o cero. En este caso, como quieres que el área sea máxima, entonces mejor no le quites nada para que tome el máximo valor, ¿no? Sí. Y para que esta expresión sea cero, ¿no? Para que ese cuadrado sea cero, la base debe ser cero. O sea, R menos 50 debe ser cero. Eso significa que R debe ser 50. ¿Ya? Entonces ahí tienes el radio, ¿ya? El radio que debe tener el sector circular, que es 50, para que su área sea máxima, ¿no? Que es justamente lo que pide, ¿no? ¿No? Si se desea obtener la máxima área posible, determine la medida del radio, ¿no? 50 metros, ¿no? Listo. Entonces sería la clave C. Ya, bueno, acá debe estar, ahí está, ¿no? Con otros detalles, pero ya, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no? Listo. La C. Sí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿No hay problema? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Muy bien, excelente. Ya está, ahora sí. Vamos al problema 5. A ver, problema 5 entonces. A ver, Harold, ¿cuál era tu duda? ¿A qué se refiere más? ¿O es un chiste?
Ah, pues, ya bueno. Ya. Primero hay que acabar esto porque si no nos vamos a quedar sin, sin tiempito. ¿Ya? Gracias, Harold, de todas formas. A ver, problema 5 entonces. A ver, el tío de Lucero desea adquirir un terreno que tiene forma de sector circular para cultivar hortalizas, tal y como se representa en la figura. Se sabe que el precio del metro cuadrado es de $80, que el perímetro de dicho terreno es de 28 metros. ¿Cuál es el monto que tiene que depositar el tío de Lucero para adquirir el terreno de cultivo? ¿No? Un terreno en forma circular para cultivar hortalizas. Bueno, tiene un sector circular. El precio, me dan precio por metro cuadrado. Perímetro es lo que me dan. ¿Cuál es el monto que tengo que hacer para que... Necesitamos hallar el área, ¿no? Vamos a hallar el área de ese terreno. Ah, y hay una figura, pues también, ¿no? No. Hay una figura ahí escondida, ¿no? Sin esa figura, bueno, está un poco rarito también. Ya, ahí está esa figura. Supuestamente esta figura, que es un sector circular, representa el terreno que tiene el tío de Lucero. Ahora, aquí nos hablan del perímetro, ¿no? Nos hablan del perímetro. Ahí está. El perímetro de dicho terreno es 28 metros. A ver, nosotros ya sabemos por el problema anterior que el perímetro, ¿no?, de un sector circular es 2 veces el radio más la longitud del arco de circunferencia. Bueno, acá el radio es claramente x más 3. ¿Ya? Se ve claramente que el radio, ¿no?, el radio de ese terreno es x más 3. Bueno, está en forma de variable, ¿no? Ya, pues sería 2 veces x más 3 sería más la longitud del arco. Esto de acá es el arco. ¿Esta longitud de arco lo podemos hallar o no? Si lo podemos hallar, ¿a qué es igual? Esta longitud de arco. Chicos, ¿a qué es igual esta longitud de arco? Claro, ¿no? X, creo que es al revés, Ryan. Es X más 3 por X menos 2, ¿no? ¿Sí? Claro, ángulo por radio, ¿no? El ángulo es X menos 2 por el radio que es X menos 2. O sea, ya tenemos también la longitud de arco. Podemos colocar acá en la fórmula de perímetro. ¿Ya? Por acá lo podemos colocar. Y ya. Ya, pero justamente sobre toda esa expresión que es el perímetro, nos dicen que es 20. Ah, no te preocupes, ¿no? Eso suele pasar. Ya está. Listo, ya tenemos todo el perímetro que es 20. Ya, entonces, bueno, es algo que se va a desarrollar, ¿no? Es una ecuación de una sola variable. Bueno, prácticamente es una cuadrática, ¿no? Lo vamos a desarrollar y, bueno, hay que hallar el valor de x, ¿ya? Si hallamos el valor de x, nota que vamos a poder hallar el ángulo, ¿no? Vamos a poder ver cuál es el valor del ángulo central de este sector circular y también del radio. Bueno, la longitud del arco también podríamos hallar, ¿no? Pero si tenemos ya dos elementos, como mínimo, ya podemos hallar su área. Y si hallamos su área, ya podríamos darle, pues, o saber el precio, ¿no? El precio de ese terreno, ¿ya? Pero la idea es primero hallar el área. Entonces, hallemos x primero y luego reemplazamos y hallamos el. A ver, ¿qué es lo que nos ha planteado aquí? Ya, bueno, ahí está P, perímetro, A, lo están llamando área. ¿Ya? Área es lo que vamos a necesitar casi al final, ¿no? Para poder saber cuánto es el precio. Ya, acá está el perímetro que es 28. Muy bien. Ah, y acá está justamente lo que habíamos planteado, ¿no? ¿No? Esto de acá recuerda ese radio. ¿No? Todo esto de acá es el radio.
¿no? Y esto de acá es la longitud del arco. ¿Sí se ve, no? 2R, ahí está, lo que hemos visto acá, 2R pues, sería 2 veces x menos 3, por la longitud de arco que es x menos 2 por x menos. Ya está, igual a 28. Ya, acá, bueno, hay que simplificar un poco, ¿no? No va a ser difícil, bueno, esas cuentas podríamos hacer acá tal vez, ahora que sería 2x más 6, ahora quedaría x cuadrado, ¿no? Acá hay un menos 2x y un más 3x. Menos 2x más 3x sería más x. Y menos 2 por 3 sería menos. Ya eso es igual a 28. Ya, entonces, x cuadrado solamente hay uno. Ahí está. Ahí está el x cuadrado. Luego está 2x más x, 3x. Ahí está. Y, este 6 con este menos 6 se va a cancelar, ¿no? O sea, este 28 solo pasaría a este lado, no menos 28. ¿Ok? Sí, por eso te sale. ¿No? Bueno, esa parte ya, intentamos hacer aspa simple. En esa parte, la aspa dice que debe salirte valores. ¿Cómo sería? 7 por 4, ¿no? Acá sería más y acá menos, ¿no? ¿Sí? Entonces hay un factor x más 7 y un factor x más 4. ¿No? Y se ve, ¿no? 7x acá, menos 4x, 7x menos 4x y 3x. ¿No? Dan central. Está bien hecho la. Ya, check. Ya, entonces acá hay dos soluciones. Hay un x que es menos 7 y un x que es 4. Ya, pero solamente vamos a escoger un x. ¿A cuál x vamos a escoger? ¿A x4 o a x menos 7? ¿Por qué 4? ¿Por qué no puede ser x igual a menos 7? ¿Quién es positivo? Claro, la longitud de ese radio es positivo, el ángulo central en realidad también debe ser positivo, ¿no? Por esa razón, escogemos x igual. ¿No? Si tú reemplazas acá x menos 7, te va a salir menos 7 menos 2, menos 9 radianes. Eso no puede ser, ¿no? Ese ángulo debe ser positivo. Si reemplazas en el radio, vas a tener menos 7 más 3. Menos 7 más 3 va a salir menos 4 metros. Menos 4 metros no tiene sentido. No tiene sentido en el contexto real. Ya, este de acá es el que vamos a escoger. Bien, entonces ahí se escoge x igual 4, no está aquí abajo, ¿no? Luego reemplazamos el valor de x igual 4 que hemos hallado en el ángulo, ¿no? Si x es 4, entonces todo este ángulo de acá sería 2 radianes, ¿no? Si x es 4, entonces todo esto de acá sería 7, ¿no? 7 metros. ¿No? Entonces podrías hallar su área, ¿no? ¿Cómo es su área? Pues con la fórmula mitad del ángulo, este 2 es el ángulo en radianes, recorre 2, por su radio, ahí está, 7, el radio acá es 7, 7 al cuadrado. Mitad del ángulo por su radio. Listo. Ya de operas, cancelas 2, 49 metros cuadrados. Ya, entonces aquí se va a hacer una regla de 3, ¿no? O bueno, también podríamos multiplicar directamente. ¿Por qué? Porque sabemos que por cada metro cuadrado, ¿no? De ese terreno, pues, su precio va a ser $80, ¿no? Entonces, por 49 metros cuadrados, ¿cuánto va a costar? 49 metros cuadrados, recorres el área de ese terreno que tiene forma de sector circular. Obviamente va a tener que ser 49 por 80, ¿no? Habría que multiplicar ahí. A ver, parece que hay una pregunta. A ver, ¿por qué x es parte de una longitud? Claro. Bueno, ya está, ¿no? No era una pregunta. Ya eso solo lo multiplica, no va a ser difícil multiplicar eso, ¿no? Y nos va a salir pues 3920. ¿Ok? 3920. ¿Ya? Bueno, acá está ya, digamos, la parte. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí?
Me pregunta, ¿no? Ya, muy bien, gracias Moisés. Ya, el problema 6, vamos a cerrar por un momento la historia positiva. Sí, vamos a cerrarla un ratito nada más para poder sacar una actualización. Ya, vamos a sacar una actualización. Repito nada más. Ya han actualizado las PPTs. Parece un momento. ¿No? Un minuto, deben abrirlo. Vamos a salir, vamos a salir. Está cargando, no me salió, parece. Ya, ya, a ver, ya salió ya. Ya, vamos a reducir esto. Ya, creo que es como. Ya, vamos a correr un poco. Por esta parte ya la hemos visto, ¿no? Y vamos a ir a las 6, un repaso griego a las 6, ¿no? Ya vamos a llegar, no se preocupen. Esto. Ya, estamos llegando. Ya vamos a ver problemas por fin. Sí, ya, se ve la PPT, ¿no? Chicos, ¿se ve la PPT? Ya, excelente. A ver, dice don Rafael les deja una herencia a sus 3 hijos, cuyas superficies respectivamente en ese orden están representados en la figura por los sectores circulares A o B y B o C. ¿Dónde está la figura? Aquí está. En ese orden, hay que respetar el orden, ¿ah? Efectivamente, en orden están representadas en la figura por sectores A o B. Ya, esto le van a dar, digamos, al primer de sus hijos, ¿no? B o C al segundo de sus hijos. Podríamos inventar un poco ese hecho. Hijo 1, hijo 2, y el trapecio circular BDS debe ser el tercero de sus hijos. ¿Ya? Este trapecio circular que aparece es lo que le corresponde al tercero de sus hijos. ¿Ok? Y ahora dice, si OE medios es igual a OC, OE medios, OE medios igual a OC, o la mitad de OE es igual a OC. Fíjense lo que es. A ver, vamos a tratar de deducir esto. A ver, dice OE medio, ¿no? Es igual a OC. Ya, pero eso es lo mismo que escribir que OE es el doble de OC. ¿Ya? Es el equivalente, ¿no? Entonces, si OC, no sé, le pusiéramos un K, digamos, si OC es K,
Entonces, OE sería 2K, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? O sea, toda esta expresión sería 2K. Y de hasta ahí. Ya, pues si acá es K y todo esto es 2K, entonces esta parte debe ser K. Ya, ese es el dato que nos da. Y el arco DE, a ver, el arco DE es igual al arco AC. Estos arcos son iguales. Y son iguales también al doble del arco BC. Al doble de este arquito que está aquí. A ver, eso es lo que dice esta expresión, ¿eh? Que está acá. A ver, si nos enfocamos aquí, si le damos un valor a BC, al arco BC, no sé, digamos que lo llamamos un T, por ejemplo, ¿no? El arco BC que sea T. Entonces, el arco AC, o sea, todo este arco de acá debería ser 2T, ¿no? Porque es el doble del arco, de la medida del arco BC. Entonces, todo esto sería 2T, ¿no? Aquí. Pero si este pedazo es T y todo este arco mide 2T, entonces este pedazo debe ser T. ¿Qué más? El arco D mide 2 veces el arco BC, o sea, 2T, ¿no? Bien, entonces tenemos todas esas medidas, ¿no? Esas medidas que nos proporciona el enunciado. La pregunta es, ¿qué porcentaje representa lo que corresponde a los dos primeros hijos respecto al tercer hijo? Los dos primeros hijos, lo que le corresponde a los dos primeros hijos respecto al tercero. Bueno, acá tendríamos que hacer usar una fórmula de porcentaje. Ya, pero eso lo vamos a hacer para el final, ¿ya? Primero lo que vamos a hacer, presenta lo que vamos a buscarle una relación entre áreas. Ya, porque si acá hablan de porcentaje, tiene que estar relacionado al área que recibió cada hijo. ¿Ya? Vamos a usar una relación entre el área que ha recibido cada hijo, y de ahí vamos a tratar de formar lo que se plantea en la pregunta, ¿no? ¿Qué porcentaje representa lo que corresponde a los dos primeros hijos respecto al tercero? Bueno, esta cosa ya lo vamos a dejar así, ¿no? Vamos a sacar primero cuánta área le corresponde a cada uno de los hijos. ¿Okay? Ya, a ver, comencemos entonces. A ver, nos apoyemos en una representación gráfica para poder comprender mejor, ya bueno, obviamente eso es lo que estamos haciendo. Bien, de los datos, esos datos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y que lo hemos plasmado ya en la figura anterior, entonces llevamos, ¿no? Acá, bueno, acá he colocado 2L, ¿no? Nosotros hemos colocado 2T, ya, pero es cambiar L por T, ¿no? Es lo mismo. 2L, L, bueno, recuerden acá 2T, aquí lo hemos trabajado, arriba T, ¿no? Solo había un cambio de nombre, ¿ya? Acá no hemos trabajado con T, pero acá lo han hecho con, ¿no? Entonces son iguales, ¿no? L. Luego tienes OE medios igual a OC, que lo he llamado T. Bueno, eso es lo que hemos hecho primero, ¿no? La parte, cuando hemos llamado esto de acá, como K, pero acá lo llamamos como T ahora. ¿Ya? Pero la cosa es que son iguales todos, ¿no? Eso es lo que hemos visto. OC y C son iguales, y eso es lo que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Está probado también lo que hemos trabajado. Ya, ahora vamos a sacar el área que corresponde a los dos primeros de sus hijos, ¿ya? Esto es lo que tenemos que sacar primero. Como dicen, ¿qué porcentaje representa lo que le corresponde a los dos primeros hijos? Entonces tengo que ver qué área le corresponde a los dos primeros de sus hijos, ¿no? Porque eso es, digamos, una de las primeras valores que debo hallar
y luego debo relacionarlo con lo de su tercer hijo, ¿no? A ver, los dos primeros hijos, ¿qué área representan? Bueno, acá en la figura nota que el primer hijo recibe A o B, ¿no? Mira, vamos a colocarlo acá, A o B. Y el segundo de sus hijos recibe lo que representa el sector circular B o C, ¿no? Entonces, el área que reciben los dos primeros de sus hijos sería la suma de estas áreas de los sectores circulares A o B y B o C. ¿Sí se ve, no? Pero al sumar esas dos áreas, te daría el área del sector circular A o C. ¿Ok? Te daría todo ese sector circular A o C. Entonces, esa área es lo que tengo que determinar primero. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Cuál es el valor de esa área? ¿Cuánto representa? ¿Ya? Es por eso que acá se calcula el área del sector circular A o C, porque eso sería lo que le corresponde a los dos primeros de los hijos. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué haríamos entonces? Bueno, acá como tenemos arco, nota que tienes todo este arco de aquí, que es 2L, y tienes radio también, que es T. Entonces podrías usar la segunda versión del área de un sector circular, ¿cierto? La segunda versión, esa que decía longitud de arco por radio sobre 2, ¿no? Entonces eso es lo que se coloca, ¿no? Mitad de la longitud de arco, que en este caso es 2L, por su radio, que es T en este caso, ¿ya? Entonces, bueno, acá cancelando el 2, tendrías una expresión, ¿no? Que representa el área que reciben los dos primeros de sus hijos. Y ahora vamos a lo que recibe eh, el tercer hijo con respecto al área, ¿no? Recuerda que el tercer hijo recibe lo que representa el trapecio circular BCED o BDS, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí habría que usar la fórmula de área de un trapecio. ¿Cómo era la fórmula de área de un trapecio? De un trapecio circular, ¿ah? Ya, la fórmula de área de ese trapecio, bueno, vamos a colocar acá, el trapecio era igual a suma de los arcos, o sea, tendrías que sumar L más 2L, ¿no? Sobre 2 y por este segmento de aquí, ¿no? Que parece, ¿no? O sea, la distancia que hay entre estos arcos. La distancia que está separada de sus arcos es T. Ya. Bueno, acá está un poco más resumido, ¿no? Dice la mitad de 3L. 3L porque es la suma de L más 2L, ¿no? Es la suma de los arcos. Por la separación entre los arcos, que es T, y ya. 3LT sobre 2 unidades. Listo. Ya tenemos entonces cuánto recibe respecto al área los dos primeros de sus hijos. ¿Ya? Acá está el hijo 1, el hijo 2, que es lo que recibe en términos de área, y el tercer hijo. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Qué porcentaje representa lo que le corresponde a los dos primeros de los hijos respecto al tercer hijo? Eso se vería como un planteo de ecuación, ¿no? Como qué porcentaje representa. Ya, representa como algo que indica igualdad, me parece. Ya, representa, bueno, esto lo denominamos área, ¿no? Área del sector, ya, área del sector A o C, ¿ya? Es el área del sector A o C, es lo que reciben los dos primeros hijos respecto a quién. Ese porcentaje, recuerda, es respecto al tercer hijo, o sea, a lo que recibe, no sé, lo llamado H3, ¿no? O sea, el tercer hijo recibe el área del trapecio circular. Vamos a colocar así, área del trapecio. Esta relación es la que vamos a usar entonces. Bueno, eso creo que está en la siguiente diapositiva, ¿no? Vamos a verificar un poco. Voy a presionar una gráfica. Está un poco más comprimido, parece.
Vamos a ver. Acá lo había colocado, ¿no? El data, bueno, esto de acá se ha resultado, ¿no? Sí, ya está, eso es. Todo lo que ha sido, bueno, vamos a acabar al otro lado, pero está muy, muy rápido en el otro diapositiva. Ya, aquí. Ya, acá nada más. Recuerden, esto de acá es, digamos, el planteamiento del porcentaje, ¿no? Dice, ¿qué porcentaje? Cuando te dicen qué porcentaje, pues qué porcentaje significa esto. ¿Qué porcentaje? ¿No? Ahora, cuando dice representa, pues hay que colocar, ese es el igual. ¿Qué porcentaje representa? Igual a qué porcentaje de qué no te dicen todavía, o respecto a qué no te dicen, ¿no? Te dice que ese porcentaje respecto a algo representa lo que corresponde a los dos primeros equipos, o sea, al área del sector circular A o C. O sea, y luego te indica respecto, el porcentaje respecto a qué es, al tercer hijo. ¿Qué porcentaje representa, no? Representa esto. ¿Qué porcentaje representa esto? Respecto, aparte sería respecto al tercer hijo, ¿no? Y el tercer hijo es, bueno, lo que recibe es el área de trapecio, respecto al área de trapecio. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Porque esa es la parte fundamental, ¿ah? Es un planteamiento de porcentaje. ¿Se entendió o no? Porque el resto ya es un poco de arte nada más. Chicos, ¿están o dónde están? ¿Sí? ¿Siguieron? Ya está. Ya me estaban asustando, ¿ah? Ya está. Entonces ahí vamos a simplemente reemplazar. A ver, área del trapecio. A ver, hay que reemplazar nada más. El área del trapecio, ya, es todo esto de aquí. 3LT medio. Y eso lo vamos a igualar al área del sector circular AOC. ¿Ya? El área del sector circular AOC es LT. Ya. Ya antes se habrán dado cuenta que ahí ya es operativo, ¿no? Simplemente cancelan esto, ¿no? Acá va a quedar 1. Esto va a ser 200 por 1 y el 3 pasa de 1. Entonces ahí ya va a quedar X, que es 200 tercios. Ya, pero ese es el porcentaje, pues, 200 tercios por ciento. Ya, eso sería pues. Ya, entonces esta parte solamente es calcular. ¿Ok? Solamente es calcular. Ya, acá digamos que la forma como está escrita la pregunta es un poco extraña. ¿Ya? Si hubiese dicho, mm, ¿qué porcentaje? A ver, si reformulamos, ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje respecto al tercer hijo es o representa, ¿no? Podemos colocar representa. Lo que le corresponde a los dos primeros hijos. Ya está. A ver, esta pregunta es lo mismo que la pregunta del enunciado. A ver, chicos, la pregunta que he enunciado de rojo, ¿es lo mismo o no? Chicos, ¿es lo mismo, Lisbeth?
A ver, Lisbeth, tú que tienes dudas, ¿te convence o no? Bueno, Lisbeth, en realidad es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo en realidad. Estas preguntas, la del enunciado y lo de que he colocado de rojo, son equivalentes, ¿ok? Solamente que lo de rojo ya se presta a que plantees la ecuación directamente, pues, ¿no? Lo que está en el enunciado, ahí tienes que tener cuidado, ¿ok? Cuando está en la parte de rojo, se ve fácilmente que tienes que hacerlo al menos de manera lineal, ¿no? Porque dice, ¿qué porcentaje? Ya escribes así, ¿no? ¿Qué porcentaje respecto a lo que recibe el tercer hijo, ¿no? Lo que recibe el tercer hijo es el área de trapecio. Ah, ya. El área de trapecio representa lo vemos como igual, ¿no? Lo que le corresponde a los dos primeros de sus hijos. Ah, entonces es igual al área del sector circular a 8. ¿Ok? Entonces, Lisbeth, solamente es una manera de expresarse, ¿ya? Esto quizás está en forma ordenada, ¿no? La parte de rojo está ordenada. Entonces, en la parte del enunciado lo han hecho, digamos, un poco más especial, ¿no? ¿Qué porcentaje representa? Porque puedes haber dicho es igual, ¿no? ¿Qué porcentaje es igual a lo que le corresponde los dos primeros hijos, ¿no? ¿Ok? Respecto al tercer hijo, ¿no? Te representa, míralo como es igual. ¿Ya? Entonces, ahí te vas a dar cuenta que este tipo de acá no va, digamos, de forma directa, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje? Dice que es igual, ¿no? Te está yendo de frente a esto de aquí. ¿Ya? Es igual a esto, pero luego te dice respecto a qué vas a sacar tu porcentaje. ¿Ya? ¿Qué porcentaje respecto? O sea, tienes que saltearte un poco, no tienes que leer toda la pregunta. ¿Ok? Listo. Sí, está un poco enredadito. Sí, yo también estaba ya cayendo en eso, pero ya. Ya. Bueno, espero que haya listo. Listo, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, chicos. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver todo esto. Listo, creo que sí. Ah, no, esta era la otra explicación, ¿no? La otra forma de verlo. Está un poco directo también. No, también se puede ver de esta forma. Ahora pues sale lo mismo. ¿Ok? Listo, a ver, problema 7. Harumi, Lucero, Cecilia y Fabiana se ubican en un determinado instante en las esquinas de un parque tal y como se representa en la figura. ¿Dónde están? A ver. Harumi es H, Lucero es esta esquina de aquí, Cecilia está por aquí y Fabiana acá. Están las cuatro esquinas de un parque tal como se representa en la figura. La municipalidad desea sembrar rosas en la región sombreada. Esta parte sombreada es para sembrar rosas, para la cual contratan a un jardinero. Ya, bueno. Si CFH y CLH representan sectores circulares, en ese instante, y el jardinero cobra 5 sobre 2pi menos 2 soles por metro cuadrado, ¿cuál es el monto que debe pagar la municipalidad al jardinero por el trabajo realizado? Ya, obviamente el jardinero va a necesitar saber qué área va a tener que hacer el trabajo, ¿no? Porque el jardinero cobra por metro cuadrado. Necesitamos saber cuántos metros cuadrados tiene este jardín, ¿ya? Este jardín, pues donde hay, o este lugar donde se va a sembrar rosas, ¿no? Esta región. Necesitamos saber cuántos metros cuadrados tiene esa región sombreada, ¿ya? Y de ahí, pues, una vez que tengamos cuántos metros cuadrados hay, entonces lo multiplicamos por lo que cobra el jardinero, porque él cobra por metro cuadrado, y ya, ¿no? Tendríamos ya el monto que debe pagar la municipalidad. A ver, entonces, ¿cómo haríamos eso de ahí? ¿Cómo haríamos eso? No, nos dicen que esos son sectores circulares, ¿no? Por eso son iguales acá. Recto, recto aquí. Ya. ¿Qué más? A ver.
La misma figura. Ya, se va a trazar una diagonal. Ahora, ¿por qué se traza esa diagonal que tenemos aquí? Ya, esa diagonal te va a dar una idea. ¿Una idea de qué? Fíjate. Eh, como este es un sector circular, y claramente se ve que estos lados son iguales, entonces este ángulo que está aquí, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería este ángulo? Que obviamente debe ser igual a este, ¿no? Porque esto es un isósceles, 45. Ya, ahora date cuenta que, según el enunciado, CLH también es un sector circular. Si es un sector circular, entonces esto debe ser igual a esto. O sea, también es un isósceles, ¿no? ¿Cuánto mide este ángulo de aquí? O este ángulo, que en realidad es igual porque es un isósceles. 45 también, ¿no? 45. Pero este es 45 más 45 entonces. O sea, sería 90. Y lo mismo pasaría acá, ¿no? Entonces 45 también 45, también sería 90. O sea, esta figura es un cuadrado. Si es un cuadrado, entonces esto de acá debe ser 20, ¿no? 20 metros también. Ya. Es un cuadrado y esto es su diagonal. Ya. Ahora, si esta es su diagonal, eso quiere decir que estas regiones que han sido divididas por esta diagonal tienen la misma área. ¿Ok? Esta región de aquí tiene la misma área que esta de aquí. ¿Ok? Ya. Entonces, si vamos a hacer uno esta región y esta dos esta otra, entonces lo que llegamos es que esas áreas deben ser iguales, ¿no? Es por la simetría que tiene el cuadrado, ¿no? Se ha tomado la misma figura, un sector circular que tiene el mismo radio que este de aquí, este arco es idéntico a este. Ya, por lo tanto el área de la región sombreada viene dada por... Ah, entonces, el área de la región sombreada, ¿no? Que parecía que no tenía una forma muy clara, se puede hallar usando el área solamente de una de las partes. O sea, podríamos hallar el área, digamos, de S1, ¿no? Hallar el área de S1 nada más. ¿Sí? Y luego multiplico por 2 porque el área de S1 es lo mismo que el área de S2. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se plantea, ¿no? Se plantea que el área de la región sombreada es igual a 2 veces el área de S1. ¿Ya? Planteamos que es 2 veces el área de S1. Ya está. Entonces, a ver, planteamos ahí. ¿Cómo hallarías el área de S1 entonces? Nota que el área de S1 es igual al área de este sector circular menos el área de este triángulo. O sea, tendría que hacer el área del sector circular HFC, ¿ya? El área del sector circular HFC menos el área del triángulo HFC. Voy a colocar el triángulo H, ¿no? A este sector circular le quito este triángulo y obtengo el área de ese, ¿no? Y eso es lo que se ha planteado, al menos para hallar S1, ¿no? Ya, este 2 es porque, como quiero hallar el área de la región sombreada, tengo que multiplicar por 2 toda esta expresión, ¿no? O sea, por 2 esto, ¿no? Y por 2 toda esta diferencia. Ya, por eso que hayan dos diferencias. Ya, entonces ahí calculo nada más. ¿Cuál es el área del sector circular HFC? Sería mitad del ángulo, acá hay 90 grados, 90 en radianes es pi medio, mitad de pi medios por su radio al cuadrado. O sea, mitad de pi medios por 20 al cuadrado, que es todo esto. Es el área del sector circular. ¿Ya? Y a eso le quito el área del triángulo, de este triangulito que está acá. El área del triangulito es base por altura sobre 2, 20 por 20 sobre 2. Bueno, 20 por 20 es 20 al cuadrado sobre 2. Ya de ahí solamente se opera, ¿no? Se opera, bueno, se puede factorizar acá varios elementos, pero ya, bueno, ya está dado, ¿no? A ver, verifiquen que sale esto. ¿Es correcto o no? Solo hay simplificación ahí. ¿Ah, chicos?
¿Es correcto o no esa parte? Lo hacemos. A ver, esto de acá es 400, ¿no? A ver, ahí dice, aquí es y medio, dice, ¿no? ¿Por qué es y medio? Porque es el ángulo de 90. No se fue. Ahí está. 90 grados en radianes es pi medios. Un recto acá, porque es 90 grados, ¿ah? Un pi medio. ¿Está bien? 100 pi medios, no creo, ¿ah? A ver, por acá hay 400, acá hay 100 pi, ¿no? Porque acá hay 4, por eso hay 4, 100 pi. Por acá hay, 20 al cuadrado es 400, entre 2, 200, ¿no? Y está multiplicado por 2. Ya. Acá puedes factorizar 100, pues. Factoriza 100 de cada uno. Ese 100 que factoriza de 100 pi y de 200, multiplicado por 2, te quedaría 200. 200 pi menos. ¿Ya? ¿Sí se ve, no? Hay que factorizar 100 ahí. Y ahí se vería como esa expresión. Ya, entonces ahí tienes 200 pi menos 2. ¿Ya? 200 pi menos 2. Pero esto es el área. Si es el área, entonces lo tienes que multiplicar por esta cantidad. Porque eso es lo que cobra el jardinero por metro cuadrado. ¿Ya? Y esta es la cantidad de metros cuadrados que hay. ¿Ok? Ya, entonces, bueno, eso estaría en la siguiente diapo, me parece. En la siguiente diapo está aquí. Ya está, ahí está, ¿no? Esto es lo que nos salió. Este era el área que va a el área del sector circular, ¿no? Y se multiplica por el costo por metro cuadrado. Ya, bueno, ahí se ve que se va a cancelar, ¿no? Va a quedar 2, 100 y se multiplica. ¿Ya? 100 por 5, 500 soles tendría entonces. ¿Ok? Ya, esa parte ya no es tan complicada. Ya, vamos a ir a la siguiente diapositiva, no, vamos a ver si podemos llegar a terminar esto. Ya, la señora Benita tiene su chacra de parcela en forma de sector circular, tal como se presenta en la figura. Se sabe que ella desea ampliar dicho terreno, manteniendo su forma original, cuya área es unidades cuadradas. Para ello, si su arco disminuye en 10% y su radio se incrementa en 30%, ¿cuál es el área del terreno ampliado de la señora Benita? Ya, acá lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ver esto de aquí como si fuese un 100%. Ya, recuerden que 100% es como un 1, que sería 100 sobre 100. Esto es 100% de R. Esto de acá sería 100% de L. ¿Ok? Recuerden, esto de acá es como un 1, solo es una forma de interpretarse mediante porcentaje. ¿Ya? El R viene a ser 100% de R. ¿Está bien? Acá mejor lo coloco en nivel más detalle. 100% de R. ¿Ya? Entonces, dice que este arco va a disminuir en 10%. O sea, si disminuye en 10%, el nuevo arco va a ser 90% de L, ¿no? Ese sería el nuevo arco, si disminuye. Disminuye un 10%. Y su radio se va a incrementar un 30%. Entonces, el nuevo radio, si se incrementa un 30%, sería 130% de R. ¿Ok? Ahora nos dice, ¿cuál es el área del terreno ampliado de la señora Benita? Ah, bueno. Como estos tipos van a ser, digamos, el nuevo radio,
Este tipo de acá es el nuevo radio, y este de aquí es el nuevo arco, no L', y este de acá va a ser el nuevo radio, R'. Entonces con estas variables, arco y radio, podemos hallar su área, ¿no? Que sería pues el arco por el radio sobre 2. ¿Ya? Entonces de esa forma vamos a poder hallar el área de ese sector circular, ¿ya? Con las nuevas modificaciones. ¿Ya? Ahí está el área. Vamos a usar esta fórmula, básicamente. Ahí se ve lo que se ha hecho, ¿no? El radio ha sido aumentado en un 30%. Por eso es 130% de R. Y el arco ha disminuido en un 10%, ¿no? Por eso es 90% de R. Ya, lo siguiente es solamente usar la fórmula de área, que es este tipo de acá, ¿no? Reemplazas el nuevo arco, este de acá es el nuevo arco, y el nuevo radio, ¿no? Ahí es. 90% de L, ¿no? Y 130% de R. ¿Ok? Solo que acá el R debería estar acá, ¿no? A su costadito. Pero como está multiplicándose, no habría ningún problema, ¿no? Este tipo de acá debería estar aquí para que sea sencillo de identificar, pero en realidad puede ir en cualquier parte, no se está multiplicando. Ya luego de ahí solamente es operar. Al operar te va a quedar 117 sobre 100. ¿Cuál es el área del terreno ampliado de la señora Benito? ¿No? A ver, acá, acá tienes que tratar de conjugar. Ya, fíjate. Esto solamente lo vas a multiplicar, ¿ya? Solamente vas a multiplicar estos dos. Cuando multiplicas estos dos, te va a salir esto, 117 sobre 100. ¿Ya? Porque estos dos ceros se cancelan con estos dos ceros aquí. 117 sobre 100. ¿Ya? Y esta mitad con el L por R es justamente esto de aquí. ¿Ya? Mitad de la longitud de arco por el radio. ¿Ya? Entonces, de esos dos, ahí te sale el S. El S. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el área del terreno ampliado? Va a ser 117% de S. Ese es el área anterior. Ya creo que acá también lo había denotado. Vamos a ver aquí. ¿Ok? Ese sería el área anterior. Entonces. ¿Está bien? Y bueno, esa sería digamos, la respuesta, ¿no? O sea, tienen que escribirlo en términos del área anterior, ¿ya? Porque todas las claves están en términos del área, ¿ya? Se trata de buscar la forma, ¿ya? La parte cuadradita sería lo que se está buscando, ¿ok? Ya está, a ver, veamos el siguiente problema. Vamos a ver la D. Los piñones que enlazan la cadena de la bicicleta de Marco Antonio tiene 8 centímetros y 4 centímetros de radio, dice, ¿no? Tal y como se muestra en la figura. ¿A cuántas revoluciones por segundo gira el piñón pequeño? Ya, esta piñón pequeño, ¿a cuántas revoluciones por segundo gira el piñón pequeño? Si el piñón grande gira 28 revoluciones. Ya, entonces acá vamos a usar la fórmula de longitud de arco, como que vimos al final ya. Ya, entonces cuando se tiene así un engranaje o una cuerda, ¿no? Lo que va a suceder es que la longitud recorrida por el centro de la rueda va a ser la misma. Bueno, la longitud recorrida va a ser el mismo para esta rueda que para el otro. ¿Ya? Ahí la longitud recorrida es igual, para ambos. ¿Ya? Longitud recorrida por el centro C1, podemos llamar esto, C2. ¿Ya? Ahí van a ser igual. Ya, entonces, hallamos el número de vueltas que da este tipo de aquí. ¿Qué número de vueltas da este tipo de acá? Esa es la fórmula, ¿no? Longitud recorrida por el centro, bueno, lo han denotado de esta forma, sobre 2pi por el radio. 2pi por el radio que es 8. 2pi por 8. ¿Ya? Y acá lo despejan. Aquí abajo despejan la longitud recorrida por el centro, ¿ya? Que sería número de vueltas, ¿no? Número de vueltas por
2pi por 8. Ya. No, solo ha habido un despejo acá. Esto pasó a multiplicar aquí, ¿no? Pero ya reemplazando el número de vueltas, que es dato, ¿no? 28 revoluciones es número de vueltas. ¿Ok? Número de vueltas. Reemplazando, porque son número de vueltas del piñón grande, o sea, de ese tipo, se reemplaza, de acá es 28 y tendrías esto. ¿Ya? Entonces ahí tendrías la longitud recorrida por el centro de la rueda más grande. Multiplicando te va a quedar 448 pi, ¿ya? Pero esta longitud, recuerda, es igual a la longitud recorrida por el centro de la rueda más pequeña. Son iguales. Siempre que haya un engranaje de esta forma, van a ser iguales. ¿Okay? Este tipo va a ser igual a este tipo. Ya, entonces hacemos el cálculo del número de vueltas de este tipo, ya, de la rueda o del piñón más pequeño. Va a ser longitud de la rueda, el centro de la rueda más pequeña, LC2, ¿no? Que sería LC, o sea, 448 pi. Lo vamos a reemplazar sobre 2pi veces su radio. Pero su radio de esa rueda es 4, ¿no? Ya se reemplaza y por eso es que definen de esta forma, ¿no? Y tendría 55. Ya. Bueno, acá solamente es cálculo, ¿no? Ya, entonces para dar a grandes rasgos ya la última problema, creo que no se haya visto tan rápido. A ver, el último problema ya, voy a marcar. Ahora, Luis Fabián se desplaza en su bicicleta siguiendo su trayectoria rectilínea. Si los radios de las ruedas son x más 3 y x menos 3 centímetros, y además se sabe que en un determinado momento las ruedas de mayor y menor radio diario dieron x menos 8 vueltas y x menos 3 vueltas, determina la cantidad de vueltas que dieron ambas ruedas. Ya ves, esto usa la fórmula del número de vueltas. Otra vez, acá ya te dice cuántas vueltas dio el de mayor radio, ¿no? Y el de menor radio también. Esto de acá es del mayor radio. Bueno, ahí indica, ¿no? El de mayor radio da, pues, x menos 8 vueltas. Y acá usa la fórmula, ¿no? La longitud, ¿no? L sobre 2pi x más 3. Recuerda que esta longitud en una bicicleta va a ser lo mismo, ¿ya? Va a ser lo mismo también. ¿Por qué? Porque en este caso la superficie es rectilínea. Entonces, lo que se desplace esta rueda con respecto a la pequeña va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Si este se desplaza 1 metro, también tiene que desplazarse 1 metro, ¿no? Con respecto a la superficie. Y eso es idéntico a la longitud recorrida por el centro. Esto es lo que va a tener en común. Ya, aquí solamente es reemplazar, ¿no? Ya, entonces ahí de la pequeña, que es NB, se hace lo mismo, aquí menos 3 vueltas, es lo que da la pequeña, la longitud sobre 2pi veces su radio de la pequeña, que es x menos 3, y se igualan estas dos expresiones. Dice, igualan esas dos expresiones, ¿no? Tienes una cuadrática, ¿no? Y de ahí pues ya habría que resolver, ¿no? Bueno, ahí no vamos a entrar en detalles. Ya sería cuestión de resolver, ¿no? Tienen la idea, x igual a 33, lo que van a hacer ahí es reemplazar en cada una de estas expresiones, cuando tengas a x, este valor de aquí lo reemplazas para saber cuántas vueltas dio en total. O sea, piden nb más nb, ¿no? Número de vueltas, la suma de las números de vueltas de ambas ruedas. ¿Ok? Y ya está, ahí se ha sumado el número de vueltas. Ya sería de la grande, ¿no? Y de la pequeña. 55 vueltas en total serían. Listo, chicos, hemos llegado al final. Espero que en los últimos problemas pues hayas podido entenderlos. Ahora sí, vamos a la encuesta.